Bueno, hermanos y hermanas, en esta mañana vamos a continuar con esta serie de exposiciones de teología sistemática. El día de hoy nos va a tocar lo que es la necesidad de las escrituras. ¿Son necesarias las escrituras para los cristianos? Sí, en varios aspectos. Vamos a ver tres importantes el día de hoy. Y vamos a empezar definiendo lo que es esto, ¿no? La necesidad de las escrituras. La necesidad de las escrituras son necesarias, diríamos, para conocer el Evangelio, mantener nuestra vida espiritual y conocer la voluntad de Dios. Son estas tres cosas importantes que la Escritura nos da a conocer. Pasando es el Evangelio. eh, Nos sirve, necesitamos esto para crecer espiritualmente, en nuestra vida espiritual, y necesitamos también la Escritura para conocer la certera voluntad de Dios. Hermanos, vamos a empezar viendo a qué se refiere que necesitamos la Escritura para comprender el Evangelio. Quisiera que nos busquemos o vayamos al libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 13 y 17. Repito una vez más, Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Así dice Pablo, refiriéndose, ¿no?, en esta carta, inspirado por Dios, dice, versículo 13, porque todo aquel que invocara o invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí se pregunta, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, uno de los más importantes para comprender esta parte, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos un poquito a analizar este texto, hermanos. Aquí hay una serie de pasos, pareciera, ¿no?, que dicen que puedes tú ser salvo o puede ser alguien salvo invocando el nombre del Señor. Y también más adelante dice, ¿cómo puedes invocar el nombre del Señor? ¿No? Tienes que haber creído antes. Eso es lo que está diciendo, ¿no?, en la serie de preguntas. ¿Y cómo vas a creer si no has oído? Eso también se pregunta, ¿no? ¿Qué has oído? Alguien que te predique. Y más abajo dice, ¿quién predica? Aquel que es enviado, o sea, aquella persona que por el convencimiento de la palabra sabe que tiene que compartir la palabra, ¿no? Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Más que todo este versículo se aplica a Jesús, porque Él es el primero que ha compartido el Evangelio, podríamos decir, en manera humana, ¿no? Él, pero desde antes también ya se conocía como una promesa. Entonces, los que anuncian la paz, aquí también Pablo, de manera general, está diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los que anuncian la paz son los que anuncian el Evangelio, ¿no? La paz, esta paz significa la paz con Dios, el poder ser justificado frente al Padre. Por eso es que tienes una paz, ¿no? Y aquí también dice algo del Evangelio, ¿no? Dice que no todos van a obedecer. Y esto incluso lo dice desde Isaías, ¿no? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y finalmente concluye con esto, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es importante. La palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, puede ser a través de una lectura, puede ser a través de una prédica, como está diciendo aquí Pablo, basado en la palabra de Dios también esta prédica. Tú vas a oír, vas a creer, y a partir de esto vas a invocar el nombre del Señor y podrás ser salvo. Eso es lo que está diciendo, en pocas palabras, en un resumen, ¿no? Y aquí yo quiero que noten esto, ¿no?
No se cree cualquier cosa, aquí se está creyendo lo que es la palabra de Dios. Nosotros en nuestra mente ahorita tenemos que la palabra de Dios es la Biblia, eso es verdad. ¿Dónde tenemos las cosas? ¿Dónde tenemos el Evangelio? Bueno, las cosas acerca de lo que es el cristianismo, las cosas espirituales, la tenemos en la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia y hemos estudiado durante estas sesiones, hemos visto que todo lo que Dios ha querido revelar está en la Biblia. Está su voluntad, está el Evangelio, está incluso la venida de Hijo Jesucristo y como Jesucristo también es el Evangelio mismo, ya un poco entendiendo mejor, ¿no? Más adelante. Entonces, con esto, hermanos, podemos decir que la palabra de Dios es necesaria para conocer el Evangelio. Porque estaba diciendo eso, ¿no? En la Biblia tenemos el Evangelio. En otro lugar no vamos a poder encontrar el Evangelio. Avanzaremos, hermanos. Tal vez ahora sí hay muchas preguntas, pero conforme vayamos avanzando vamos a entenderlo mejor. Para tener fe e invocar al Señor para salvación hay que oír la palabra de Dios, pero tiene que haber gente dispuesta a llevar la palabra de Dios. Eso ya hemos analizado, ¿no? Ahora, hermanos, aquí hay una pregunta, ¿no? Y yo quisiera que también un poco renovemos nuestra mente en este aspecto. Muchas veces se ha dicho que el Antiguo Testamento, y se ha interpretado mal, o incluso se ha creído mal, tal vez entendiendo mal, que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban de otro modo. Y que ahora, después de que Jesús ha venido, ahora las personas se salvan de distinto modo. Lo cual es incongruente, lo cual es muy contrario a lo que enseña la Biblia. Y hoy vamos a estudiarlo. Vamos a ver a Abraham, ¿no? Abraham ha existido, bueno, ha vivido antes de Jesucristo, ¿no? Antes de que Jesús viniera como hombre a este mundo. Así podríamos decirlo. Vámonos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 15, versículo 6. En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice lo siguiente. Y creyó, y yo, entre paréntesis, Abraham, a Jehová. ¿Quién creó? Abraham a Jehová. ¿Quién creyó? Abraham a Jehová. Y dice que le fue contado por justicia. Esta palabra creer, que es un sinónimo de tener fe, aquí nos está diciendo que Abraham creyó en lo que Dios le dijo. ¿No? Sabemos la historia de Abraham. Abraham fue llamado por Dios a salir de su parentela, a salir de la ciudad donde él habitaba, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios lo utilice a él, para que de él venga el Salvador. Entonces, si vamos a leer todo relacionado con esto, que es desde el capítulo 12 de Génesis, vamos a ver que a Abraham se le hace varias promesas, y entre una de las más importantes está que de él va a venir el Salvador, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que este Abraham creyó correctamente? Bueno, aquí está diciendo que sí creyó en la palabra de Dios. Y esa creencia en esa palabra, esa creencia en esa promesa que le ha hecho Dios, que le ha hablado a él, probablemente audiblemente, le dijo, y le dijo que de él iba a venir una nación grande, que de él iba a venir el Salvador. Él cree eso y esta creencia, esta fe que tiene en lo que Dios le dijo, le fue contado por justicia. Aquí también entra lo que es el tema de la justificación, que está dentro de la salvación. Entonces, si lo está justificando Abraham, lo está salvando. Entonces podemos decir que Abraham ha sido salvo por creer en lo que Dios le dijo. En Juan 8:56 podemos irnos, Jesús aclara, ¿no? Más todavía acerca de esta creencia de Abraham. Juan capítulo 8, versículo 56 dice, y Jesús estaba refiriendo esto a los judíos, les estaba diciendo, a ver, ustedes que no quieren creer en mí, yo les digo esto. Les confronta con estas palabras Jesús y les dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Hermanos, aquí estamos viendo que Abraham tuvo fe en que el Hijo de Dios, ahora en este texto Jesús, creyó que un día Él iba a venir
y que iba a salvar. Entonces, hermanos, hay algo interesante aquí. Abraham creyó en lo futuro, y vamos a ver en los siguientes textos que se habla de esto. Nosotros creemos tal vez en lo anterior, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que Cristo vino, que murió por nuestros pecados. Y nosotros tenemos también que creer en Jesucristo. Abraham también creyó en Jesucristo. Y estamos viendo que la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como ahora, sigue siendo la misma por creer en Jesucristo. Vamos a otro ejemplo, hermanos. Vamos a ir a Moisés y vamos a ver que él tuvo fe en los vituperios de Cristo. Esto es interesante. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Hebreos capítulo 11, del 24 al 26. En el contexto, hermanos, el autor de Hebreos en el capítulo 11 está hablando acerca de la fe de los que han sido salvos por fe, ¿no? Y aquí incluye a Moisés. ¿Qué dice de Moisés? Vamos a leer desde el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, Moisés, una persona que ha vivido antes de que viniera Jesús, ya esperaba un Salvador. Ya tenía fe en que alguien iba a sufrir vituperios, ¿no? Alguien iba a sufrir por sus pecados. Incluso, hermanos, ¿no es interesante analizar esto, no? Moisés ha sido, podríamos decir, adoptado por la hija del faraón. Y tranquilamente Moisés se hubiera hecho parte de la realeza, ¿no? Pero Moisés aquí vemos que ha rechazado eso, ¿no? Por eso dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Él quería ser parte del pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, somos parte también del pueblo de Dios, somos pueblo escogido por Dios, eso lo leemos, ¿no? Y también Moisés quiso ser eso, ¿no? ¿Antes de qué? De que gozar de los deleites temporales del pecado. Tranquilamente Moisés hubiera decidido, hubiera tenido riqueza, hubiera sido parte de la, podía decir, casta de los egipcios, ¿no? Pero él ha rechazado todo esto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Probablemente Moisés ya entendía que era mejor sufrir por Cristo. Porque Cristo un día va a sufrir por él, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, este galardón no significa que él va a tener muchas bendiciones, no. El galardón es que él iba a tener paz con Dios. Entonces Moisés ha tenido esa fe, ha creído, por eso es que ha actuado así. Nosotros, hermanos, actuamos por nuestras creencias, actuamos por lo que creemos, por eso decimos que cuando tú eres cristiano, actúas por lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra produce esa fe. Y en este caso, esa fe que salva, ¿no? Entonces, hermanos, podemos ver que hay varios relatos en la Biblia donde vamos a encontrar que las personas creyeron en la palabra de Dios, tuvieron fe y fueron justificadas, en sí fueron salvas. En el Antiguo Testamento los hombres creían en la palabra de Dios y se las tomaba como justicia. Llegaron a ser salvos por oír la palabra de Dios. Ellos, igual que nosotros, tenían esa fe. Hebreos capítulo 11, versículo 13, hermanos, más adelante, dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Se está refiriendo. Y lo que les decía en el contexto, ¿no? Está hablando de Abraham, está hablando de David, está hablando de varios personajes en la Biblia que vemos que tienen esos frutos de salvación, ¿no? Y está hablando de estos, podríamos decir, héroes de la fe. Dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido.
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No vieron lo que les había prometido. O sea, Abraham no vio a Jesús, pero siguió creyendo. Mirándolo, dice, ¿no? De lejos. Creyó, tenía una fe hacia adelante. Como nosotros, podría decir, compararlo, nosotros como hijos de Dios tenemos fe en que Cristo va a venir por segunda vez. Pero en aquella vez Abraham sabía que Cristo iba a venir por primera vez. Entonces, por eso dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y aún saludándolo. Saludándolo significa como si esto era real, que iba a pasar. Nosotros creemos que Jesús va a venir por segunda vez y lo creemos. No lo hemos visto, pero entendemos que sí va a pasar. Entonces, aquí estos que creyeron, Abraham, Moisés, David, todos estos que son mencionados en Hebreos 11, igual creyeron que eso iba a pasar y iba a ser un hecho. Por eso lo saludaron, ¿no? Aquí es lo que dice. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto es interesante igual, ¿no? Ellos no creían que eran de este mundo. Porque este mundo se va a condenar, pero ellos iban a ser justificados e iban a ser salvos. No creían que eran de este mundo. Eso es bien interesante lo que nos dice Hebreos, ¿no? Acerca de estos personajes que han tenido fe y han sido justificados por esa creencia, porque Dios les hablaba, ¿no? Por favor, nos podemos ir a Juan, capítulo 3, versículo 18 al 19. Juan, capítulo 3, versículo 18 al 19. La palabra de Dios dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Podemos ir también a ese versículo, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 12. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está hablando del nombre de Jesucristo. Y por favor, vámonos a 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 5 al 7. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 al 7, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Hermanos, ¿qué tienen en común todos estos textos? Que están anunciando que la salvación está en Cristo. ¿Y dónde encontramos estas palabras? En la Biblia. Hermanos, nosotros para conocer el Evangelio, para poder compartir incluso a otras personas y ellos puedan ser salvos, tienen que entender el Evangelio que está escrito acá en la Biblia. Por eso es necesaria la Escritura, la Biblia, también la palabra de Dios, para entender el Evangelio. Esa es la necesidad que tenemos en la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, y vamos a cesar esto, ¿no? De la necesidad de la Biblia para conocer el Evangelio. Dice lo siguiente, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, por eso es que decimos también que el Hijo de Dios es la palabra de Dios. Eso es interesante también estudiar, que es cuando en Juan capítulo 1, versículo 1, se habla acerca del verbo. También esta palabra verbo es el logos, ¿no? Que podría decir literalmente significa la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es interesante esto, ¿no? Hay una revelación general y una revelación especial. En la revelación general, que la vamos a ver más adelante, vamos a ver
que se trata de la naturaleza, que se trata de todo lo que podemos observar como personas. Y en la revelación general que estamos hablando, que hoy es la Escritura, también tiene que ver con el Hijo de Dios, todo lo que Él ha dicho. Entonces, en este tiempo, por eso es que dice Hebreos, Dios nos está hablando también por el Hijo. Y todo lo que el Hijo ha hablado también lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en la Escritura. Por eso es necesario tener a la Escritura para entender el Evangelio. Los misterios de la salvación son revelados únicamente a través de la revelación de la palabra. Nuestra confesión, quisiera ir a nuestra confesión, también habla acerca de esto, de la necesidad de la palabra de Dios. Dice, en el primer artículo, ¿no? Dice esto, ¿no? Dice, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Hemos visto que ha hablado a los del Antiguo Testamento en forma audible. En el Antiguo también vemos que les ha hablado a través de los profetas, les ha hablado incluso por ángeles en alguna cuestión, incluso por sacerdotes. Esdras predicaba la Torá a todo el pueblo y a través de esa predicación igual Dios estaba hablando. Por eso es que dice, les declaró su voluntad de distintas formas. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y el mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Lo que está diciendo en nuestra declaración, ¿no? Como iglesia, está diciendo que la escritura es importante, porque Dios ahora ha querido revelar su voluntad a través de la escritura. Y por eso que también nosotros nos llamamos a la escritura, porque creemos que en la Biblia está todo lo que necesitamos saber y pues les digo, del Evangelio, lo que necesitamos saber de la voluntad de Dios, lo que necesitamos saber para crecer espiritualmente. Bueno, hermanos, pasando a la escritura es necesaria para mantener la vida espiritual. Por favor, quisiera que nos vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente. Debemos conocer muchos este texto. Dice, Él respondió y dijo, estaba Jesús en las tentaciones, bien conocido este episodio, en el cual Jesús confronta a Satanás con estas palabras. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, este dicho, esta palabra que ha dicho Jesús, no es que Él se le ha ocurrido dársela en ese momento. Está citando el Antiguo Testamento y podemos irnos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y en el contexto, Moisés está hablando al pueblo de Israel, les está haciendo recuerdo. Recordemos que Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, es como, significa segunda ley, es como un recordatorio al pueblo de Dios. Entonces Moisés le está hablando al pueblo de Israel y le dice lo siguiente. Moisés les dice, y te afligió y te hizo tener hambre, le está hablando a todo el pueblo, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es interesante que Jesús, el Hijo de Dios, esté citando palabras del Antiguo Testamento también. Hermanos, todo lo que está en esta Biblia realmente es la palabra de Dios. Jesús mismo la estaba citando en ese momento, porque en ese momento existía, ¿no? Existía lo que es el Antiguo Testamento y eso es lo que estaba citando. Y estas palabras utiliza para confrontar a Satanás y le dice que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos viendo una cierta importancia, una cierta necesidad de escuchar la palabra de Dios. Por favor, vámonos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 47. Deuteronomio capítulo 32, versículo 47.
La palabra de Dios dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Otra vez les dije, ¿no? Moisés les está hablando al pueblo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, está hablando acerca de la ley de Dios. Y les está diciendo que esta ley no es una cosa vana, no es una cosa que se pueda desechar, ¿no? Incluso les dice que es vuestra vida. Les está diciendo que es importante, esta ley de Dios es importante para su vida, para que ustedes como nación subsistan. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Les está diciendo Moisés al pueblo de Israel, ustedes van a sobrevivir, en pocas palabras, si siguen recordando esta ley de Dios, esta palabra de Dios. Pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hermanos, aquí Moisés está resaltando la importancia de la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Incluso le está diciendo, es importante para que ustedes sigan viviendo, sigan existiendo. Por eso, hermanos, estamos diciendo que la Escritura, la palabra de Dios, es necesaria para nuestra vida. Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la alimentación diaria, podríamos decir, con la palabra de Dios, tal como nuestra vida física se mantiene por la nutrición diaria con alimento físico. Probablemente se ha utilizado esto, ¿no? Por eso Jesús decía el pan, ¿no? Decía, es como decir, hermanos, tú, a ver, deja de comer un día. Te vas a sentir débil, tal vez algunos desistan un día, pero deja de comer una semana. Probablemente ya así vas a estar débil. Deja de comer un mes. Probablemente algunos mueran, algunos sigan, pero vas a estar enfermo. Y si dejas de comer 2 meses o hasta 3 meses, vas a estar muerto. La palabra de Dios es igual, hermanos. Si tú dejas de leer un día la palabra de Dios, tu vida espiritual se va a ver afectada. Si tú dejas de leer una semana, tu vida espiritual se va a ver muy afectada. Y si dejas de leer por mucho tiempo, hermano, vas a llegar tal vez a no entender nada. Y vas a estar muy mal en ese aspecto. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, creemos que la Biblia es necesaria para nuestro crecimiento. Eso es lo que quiero oír, hermanos. Incluso Pedro indica esto, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En el contexto, hermanos, Pedro está hablando lo siguiente, y vamos más atrás. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Lo que dice es, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, quien vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y aquí es importante esto, ¿no? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Y incluso, y como hemos leído en 1 Pedro capítulo 2, versículos dice, esta palabra de Dios tienen que desearla como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí se utiliza otro, ¿no? Otra figura. Un niño, un bebé, sabemos muy bien que hay que darle leche, ¿no? Leche. Si no, no va a crecer, si no, probablemente muera más adelante. Y aquí Pedro le está exhortando a la iglesia, le está diciendo a los hermanos, deseen la palabra de Dios. Como recién nacidos, el recién nacido llora, se incomoda, quiere leche. Hermanos, nosotros, ahora no digo, no, lloraremos, no, sino deseemos como ese niño leer la palabra. Y todo esto nos hace dar cuenta que es necesaria la palabra de Dios para crecer espiritualmente.
Concluimos que la palabra de Dios es para el mantenimiento de nuestra vida espiritual, como hemos leído, ¿no? Porque es nuestro alimento que nos hará crecer en la salvación que se nos ha dado también a través de ella. Hermanos, ahora vamos a ver y vamos un poquito a estudiar. La escritura es necesaria para el conocimiento certero de Dios, de la voluntad de Dios. Por favor, vámonos a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Algunos hermanos deben conocer este texto y dice lo siguiente. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Otra vez, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Otra vez Moisés recordando al pueblo de Israel y diciéndoles, Dios tiene cosas secretas. Sí, nosotros como humanos no podemos conocer todo, hermanos, nuestra mente es limitada. Pero también a Dios se le ha placido nos revelar algunas cosas. Pero dice que hay cosas reveladas. Y aquí Moisés dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Le está diciendo al pueblo de Israel, nuestra descendencia tiene que saber esta palabra de Dios. Y un poco más general, nosotros que ya somos parte también del pueblo de Dios, podemos decir esto, que también para nuestra descendencia es esta palabra de Dios. ¿Y para qué se ha dado esta revelación? Dice Moisés, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Como decimos, para obedecer la palabra de Dios. Hermano, la revelación de Dios se ha dado para eso también, para que podamos obedecer. Por eso, nosotros, si queremos saber qué piensa Dios, qué quiere de nosotros, debemos leer la palabra de Dios y obedecerla. Por eso es necesaria, porque ahí encontramos la voluntad certera de Dios. Por favor, hermanos, vámonos a Salmo capítulo 119, versículo 1, el salmo más largo de la Biblia. Salmo capítulo 119, versículo 1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vamos a encontrar un versículo más o menos paralelo a eso y vámonos al primer capítulo de Salmos. Al primer capítulo de Salmos, vámonos. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bueno, las personas que constantemente están en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en lo que quiere Dios de nosotros, son bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso. Se beneficia. El que se beneficia de algo que hace. El hombre bienaventurado es aquel que no sigue la voluntad de los malos. Hemos leído Salmos capítulo 1, versículo 1. Sino que se deleita en la ley del Señor y medita en la ley de Dios, día y noche. Por favor, podemos irnos a 1 Juan capítulo 5, versículo 3 al 4. 1 Juan capítulo 5, del 3 al 4. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, ¿cómo vamos a amar a Dios? Guardando sus mandamientos. En la Biblia esta palabra guardar significa tenerlo presente en tu mente, tenerlo presente en tu corazón. ¿Cómo vas a tenerlo presente, hermanos? Escudriñando la Biblia, estudiando la Biblia. De esa forma, hermanos, vas a saber la voluntad de Dios. De esa forma vas a saber la ley de Dios. Y vas a ver que sus mandamientos no son gravosos. Como muchas personas piensan, ¿no? Y dicen, pero la voluntad de Dios parece muy pesada. No, hermanos, aquí dice, y sus mandamientos no son gravosos.
Para aquel que cree en Cristo, para aquel que pone su fe en Jesucristo, hermanos, esta voluntad de Dios no es imposible de cumplir, es muy posible. Pero necesitas poner tu esfuerzo, ¿no? Estudiar, leer. Es lo que nos está diciendo. Porque para nosotros es necesaria la Biblia para que conozcamos la voluntad certera de Dios. Hermanos, voy a entrar ahora a una pregunta muy interesante y con esto tal vez voy a ya empezar a culminar este mensaje. El hecho de que no lo sepamos todo, y estoy hablando de los seres humanos en general, requiere que no tengamos certeza en cuanto a todo lo que afirmamos saber. Esto es porque cualquier dato que nos es ahora desconocido pudiera aflorar y demostrar que lo que habíamos pensado que era verdad, en realidad es falso. Ejemplo, hermanos, para que entendamos esto. Pensamos que sabemos nuestra fecha de nacimiento. Sí, está en mi carnet, ¿no? Podemos decir, podemos asegurar que es así. Ahí también podemos estar seguros de nuestro nombre, nuestra edad y muchas cosas. Podemos decir, estamos seguros de eso. Pero debemos de conocer que es posible que algún día pudiéramos hallar que nuestros padres nos dieron una información falsa. Y nuestro conocimiento cierto es incorrecto. En pocas palabras, hermanos, nosotros como humanos, ¿cómo podemos estar seguros de lo que realmente va a pasar o de las cosas que conocemos? No hay una certeza muchas veces, porque más adelante, tal vez si se estudia un poco más un cierto acontecimiento, puedes encontrar que tal vez lo que pensabas que era verdad ya no es verdad, había sido algo falso. Por eso esto genera ciertas experiencias. Damos información que después puede ser incorrecta por información más precisa. Y en general, solo podríamos estar seguros del presente que nos ocurre. O sea, tal vez lo único que podría estar seguro es tal vez de lo que siento ahora o de lo que tal vez estoy pensando ahora, tal vez. Pero incluso, hermanos, eso puede ser un sueño. Puedes despertar y decir, oye, no, esto había sido un sueño. ¿A qué quiero ir con eso? Los filósofos escépticos pueden y a veces argumentan y dicen lo siguiente. Si no tenemos todos los datos sobre el universo, pasados, presentes y futuros, ¿cómo podemos tener la certeza de que tenemos la información correcta acerca de algún dato? Posiblemente hay dos opciones. Y una de esas opciones es, tenemos que recabar todos los datos del universo para entender que nuestras respuestas presentes no son equivocadas. Estos deben ser pasados, presentes y futuros. Esto es imposible. ¿Cómo podemos conocer todos los datos? No se puede. ¿Y cómo podemos tener certeza entonces? Y hay otra opción también, hermanos, una respuesta a esta cuestionante. Puede ser que alguien que en efecto tiene todos los datos del universo y que nunca miente pudiera ofrecernos algunos datos verdaderos para que podamos tener la seguridad que jamás serán contradichos. Esta segunda solución es en verdad lo que tenemos ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe todos los datos que siempre han existido, que van a existir. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Y este Dios que ha dicho, que ha hecho posible que la palabra de Dios hoy la podamos leer, todo lo que está aquí es verdad y no va a tener error y no es falso. En este sentido, entonces, es correcto decir que para las personas que no somos omniscientes, o sea, nosotros que constantemente estamos aprendiendo, que por eso es que tenemos errores y estamos aprendiendo, porque podemos tener muchas falacias, podemos tener muchas cosas falsas en nuestra mente, pero Dios, a través de la Biblia, nos muestra su conocimiento verdadero. ¿Dónde es el único lugar donde podemos realmente ver y certeramente entender que está la verdad? En la palabra de Dios. Es importante la palabra de Dios, hermanos.
En la Biblia se nos habla de ciertos conocimientos que podemos tener por la revelación general. Las personas que no son creyentes pueden saber la existencia de Dios, su carácter y sus leyes morales. Hermanos, aquí vamos a entrar a un tema un poquito que tal vez no te va a sonar muy bien, pero que la Biblia también habla al respecto. Esto es la revelación general de Dios, lo que les estaba adelantando desde un principio. ¿De qué trata la revelación general de Dios? Vámonos a Salmo capítulo 19, versículo 1. Salmo capítulo 19, versículo 1. La Biblia nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tal vez hubiera querido analizar estos otros textos, pero le voy a dar, hermanos, para que ustedes tal vez lo analicen un poco. Es Hechos capítulo 14, versículo 16 al 18. Hechos capítulo 14, 16 al 18, para los que anotan. Y Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Romanos 1, 19 al 21. Pero me voy a centrar hoy en Salmos capítulo 19, 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, todo lo que nosotros vemos en la naturaleza nos da a entender que hay un Dios, que Dios existe. Y seamos correctos con los términos. Nos da una realidad de que Dios existe. No nos está diciendo, no nos está hablando del Evangelio, no nos está hablando de la iglesia. Lo que vemos en el universo, lo que realmente conocemos y podemos ver, está hablando de que hay un maestro, hay alguien que ha creado todo esto. O sea, estoy queriendo decir, hermanos, que nosotros o todas las personas en general pueden conocer de la existencia de Dios. No solo leyendo la Biblia, sino también viendo la naturaleza, viendo al ser humano, estudiando. Muchos científicos, muchos filósofos han llegado a la conclusión de que Dios existe, no por la Biblia, sino estudiando el universo, estudiando la naturaleza, estudiando la creación de Dios. De ahí es que se han creado varios argumentos, ¿no? Hay el argumento cosmológico, que trata sobre la causa y el efecto, hay el argumento teleológico, que trata sobre una mente maestra, hay el ontológico, que trata sobre la lógica, de que si nosotros creemos que hay una superioridad, que hay algo excelente, ese es Dios, y hay también un argumento moral, de que todos en algún punto, conozcamos o no conozcamos la Biblia, sabemos qué está bien y qué está mal. ¿Y quién nos ha puesto eso? Dios, es alguien superior. Entonces, a través de la naturaleza, sí, se puede llegar a la conclusión de que Dios existe, pero la naturaleza o todo esto no salva, solamente te está mostrando que sí hay un creador. Entonces, hermanos, por eso es que hoy también podemos decir que la Biblia, en cierto sentido, no es necesaria para saber que Dios existe. Lo puedes saber a través de la naturaleza. Pero sí es necesaria, hermanos, para interpretar toda esta creación y tú puedas llegar al Evangelio y ser salvo. Para eso sí es necesaria la palabra. Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Y vamos a leer el versículo 32, hermanos, para un poco ya el tiempo también apremia. Romanos capítulo 1, versículo 32. Dice, y está hablando de las personas que practican el pecado, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto trata acerca de que, hermanos, las personas, ¿no?, que no creen la Biblia, pero que probablemente tal vez tienen un cierto conocimiento de la existencia de Dios, ellos saben qué es bueno y qué es malo. Pero alguien podría decir, ¿no? Pero hermano, ¿qué tal con las tribus que son caníbales? ¿Qué me dices acerca de eso? En Efesios, y tal vez no lo voy a leer, pero tú lo puedes leer, Efesios capítulo 4, 18 al 24, hace una explicación de eso.
¿Qué pasa con las personas que realmente son malas? O sea, que ya no, o sea, hay ciertas personas que son terriblemente malas. Y estas personas, Pablo les dice que han entenebrecido su corazón. O sea, que han practicado tanto la maldad que ya no les afecta. Por ejemplo, un ladrón puede robar la primera vez y puede sentir cierto remordimiento, cierta una conciencia. Puede robar por segunda vez, por tercera, ya por 10 veces, y ya se le pierde ese sentido. Eso ya es una persona entenebrecida de corazón. Hermanos, los humanos tenemos en nuestro corazón la ley de Dios. Tenemos en cierto sentido. Y vamos a ver que en Romanos capítulo 2, versículo 15 dice esto. Vámonos a Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Pablo está hablando de las personas que presentan pecado, que tienen el pecado, y todas ellas en algún momento siempre se van a poner a pensar y van a decir si lo que están haciendo está mal o está bien. ¿Por qué? Porque hay una ley escrita. En todo ser humano hay una ley escrita. Y con eso, ¿qué quiero decir, hermanos? Que la escritura no es necesaria para saber la moralidad de Dios, pero sí es necesaria para poder interpretar correctamente la moralidad de Dios. Terminamos, hermanos, con estos dos textos. Santiago capítulo 1, versículo 18. Por favor, síganme a Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y por favor, vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, la palabra de Dios, como hemos visto, es necesaria para conocer el Evangelio, es necesaria para conocer la voluntad de Dios, es necesaria para nuestro crecimiento en la vida espiritual, hermanos, y es necesaria para poder interpretar lo que es la existencia de Dios y la moralidad de Dios. Espero, hermanos, que esta lección, este tema de lo que es la necesidad de las Escrituras haya sido también de edificación para su vida.